y vamos a enfocarnos en Hebreos 7. Este capítulo, como pueden ver en sus Biblias, comienza comparando el sacerdocio de Melquisedec, que era un personaje en el Antiguo Testamento, era en el libro de Génesis, un personaje con quien se vio Abraham. Y ese personaje se dice que no tenía rastros de linaje, o sea, no es que no tenía padre ni madre, simplemente que no se le conocía su linaje, de dónde provenía. Entonces vamos a brincarnos un poco al versículo 11. Entonces habla del sacerdocio judío, el sistema judío era bajo la Torah. Es una palabra hebrea que significa instrucción o ley. Entonces también se le llama ley de Moisés. Entonces bajo ese sistema judaico había un sistema del sacerdocio que estaba conectado con el templo. Y estos hombres, si saben un poco del Antiguo Testamento, iban y hacían sacrificios para abarcar los pecados de todo el pueblo. Y eso tenían que hacer diariamente, a veces anualmente, para todo el pueblo, etc. Entonces el punto es que tenían que constantemente estar matando animales, porque todos los pecados que siempre el pueblo cometía, no solo como individuos, pero como pueblo de Dios. Entonces está comparando eso y ese personaje con un cambio que hay. Del versículo 9, cambió el sistema antiguo, el sistema le llamamos el primer pacto. Cambió, dice aquí el escritor. Ahora, ¿por qué cambió? Pues porque Dios levantó al Mesías profetizado, al Mesías prometido, que era similar a Melquisedec, que no venía de la tribu de Leví, porque de ahí tenían que provenir los sacerdotes, sino que este era una figura muy especial, muy única, autorizada por Dios Jehová. Después, si continúo ahí la lectura, ahí después introduce a Jesús como esa figura. Entonces Jesús, el Trinidad ahora, porque Jesús es inmortal, está haciendo diariamente sacrificios, espiritualmente hablando, para todo creyente. Entonces estamos hablando de la Santa Cena. Si la podemos tomar, la Santa Cena, aunque estemos pecando, pues sí, pero hay que parar de pecar, ¿no? Porque también es una oportunidad de pedirle perdón a Dios, porque tenemos ese sacerdote en los cielos. Después dice que el primer pacto está desvaneciendo. ¿Qué nos está diciendo ahí? Que hay un nuevo pacto, ¿verdad? El versículo 7 es clave, un primero y segundo pacto. Bajo cada pacto, convenio, también lo conocemos como convenio, ¿verdad? De Dios, tiene que haber mandamientos. Entonces, cuando Moisés sube a Sinaí y baja ¿con qué? Con mandamientos en forma de tabletas. Entonces, eso se conoce como el Torá, Moisés, la ley, ¿verdad? Dijimos que Torá simplemente significa en hebreo instrucción o ley. Moisés baja con leyes, el comienzo eran 10, ¿se acuerdan? 10, los famosos 10 mandamientos. Y ahora eso está en contraste, así es, con la del Mesías, y vamos a ver por qué. Está hablando del sistema pagano, el sistema al cual nosotros pertenecíamos, y también introduce el famoso calendario judaico o el trío. Bajo la ley de Moisés, bajo el primer pacto, habían leyes de purificación. El primer pacto, habían restricciones sobre lo que los judíos podían comer. Como la hermana Priscila, cuando estábamos comiendo, me preguntó si es lícito comer cualquier carne para el cristiano. Y usted cree que sí, ¿verdad? Que podemos comer de todo.
Pero bajo el primer pacto tiene lecturas como Levíticos 11, Deuteronomio 14. La dieta judía prohibía, por ejemplo, el más famoso era puerco o cerdo. Otra pregunta, ¿está quebrando Jesús las leyes de purificación en cuanto a comida y bebida? ¿Qué creen? Parece claro, ¿no? Entonces tenemos aquí otra diferencia, otro cumplimiento. Ahora, recuerda, Jesús dijo, no vine a abolir la ley, cumplir. Estamos viendo que el calendario ya está cumplido, dice después Pablo. Las leyes de purificación en cuanto a comida parece que el Señor Jesús las cumplió, porque Él dijo lo que dijo. ¿Se acuerdan que la voz del cielo dijo que a Él oigan, verdad? A Él, en otras palabras, a Él háganle caso, obedezcan. Hay otras leyes aquí. Bajo el primer pacto había leyes sobre tocar los muertos, tocar los enfermos, pero Jesús claramente tuvo que tocar muertos. Levantó a la niña, bueno, no solo a Lázaro, porque en Lázaro alguien me dijo recién que realmente no tocó a Lázaro. Él solo, ¿se acuerda? Lo llamó. Pero sí tocó a una niña, creo que resucitó, ¿verdad? Esa sí la tuvo que tocar. Entonces Lázaro tal vez no. Él tocó enfermos, sin números de veces. Y tocó, ¿se acuerdan aquella mujer que lo tocó a ella? Sí. Todas esas cosas eran prohibidas bajo el primer pacto o convenio que llevaba la ley de Moisés. El sistema penal, me doy a entender, el sistema penal. Había leyes de adulterio. ¿Qué pasaba si usted fornicaba bajo el primer pacto? Pena de muerte. Vámonos a Juan 8, el famoso pasaje ahí. Ahora, yo sé que esa historia no aparece en muchos manuscritos tempranos, pero está en su Biblia. Yo creo que refleja una tradición legítima, creo yo, conociendo a Jesús. Creo que Jesús bien hubiera sido esto. Si Jesús era un judío tratando de ser obediente a Dios, a Jehová, bajo el primer pacto, bajo la ley, ¿verdad? Todo judío está bajo el primer pacto, todo judío está bajo Moisés, ¿verdad? ¿Por qué entonces Jesús, cuando dice, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra? Ahora, Jesús estaba libre de pecado. Él bien pudo tirar la primera piedra, ¿no? Y la última. Jehová Dios no me ha autorizado a hacer. Entonces, claramente ahí Jesús está violando otra ley de otro sistema que le llamamos el sistema penal, que está bajo Moisés. Una de las otras cosas, o otra forma de ver esto, es de que si el Mesías se apega o obedece la ley de Moisés, implica que su amo es ¿quién? Moisés. El amo de todo judío era Moisés en cierta forma, ¿no? ¿Quién es el único amo de el Mesías? ¿Quién es el Padre? Dios el Padre. Vivió Jesús bajo la ley ojo por ojo. Si te hacen algo a ti, hacerle igual a él. No, ¿era? No, vámonos a Mateo 5. Me suena que está aboliendo el ojo por ojo, diente por diente, de Levíticos 24 a mí. Él dice, han oído decir, cuando Jesús dice, han oído decir en ese famoso sermón,
usualmente se está refiriendo específicamente a estos libros bajo el primer pacto de ¿quién? Moisés, ¿verdad? El amo de todo judío, obediente al Torá de Moisés. Jesús claramente dice, no, ese pasaje es muy poderoso, porque si no tratamos de amar al enemigo, no somos hijos de Dios. Eso es lo que dice ahí Jesús. ¿Para qué van a obedecerme en esto? Dice, para que sean hijos de Dios. Si no amamos incondicionalmente al enemigo, no hay condiciones, no hay requisitos. O sea, amar al enemigo solo si no trata de matarte. No está diciendo eso el Hijo de Dios. No, es sin calificaciones. ¿Me voy a entender? Sin calificaciones. Amar al enemigo. Eso cambia, ¿no? Ya estamos cambiando otro aspecto del primer pacto. Guerras santas. Bajo Jesús, dice Jesús a Pedro, ¿se acuerdan cuando vienen a arrestarlo en Mateo 26? ¿Qué hace Pedro? Seguro Pedro no es que estaba lanzando para la oreja del soldado, creo que estaba tratando de arrancarle la cabeza, pero falló, le quita la oreja, creo. Entonces, ¿qué le dice Jesús? Buen hecho, siervo. Claro, clarín, como decimos. Más claro que el lodo no puede estar. Hay un cambio de Torah, ley. El Bautista, Juan el Bautista, en ciertos aspectos fue el último predicador y también el primero de esta nueva era, digamos. El primero y el último. O el último y el primero. Entonces, hasta Juan dice, fue la ley Torah que los profetas anunciaban. O sea, llegaron a su cumplimiento. Regresamos a Mateo. Romanos 10:4, muy importante. El fin de la ley, o sea, la ley bajo el primer pacto, estas cosas se saben a un nivel muy grande en el cristianismo. O sea, el sabatismo, grupos sabatistas, séptimo día, tienen sus millones, tal vez, de miembros, pero la fe cristiana es de 1 billón de individuos y la mayoría están claros de que no están bajo el sabbat, el sábado, restricciones de purificación, comida, etcétera. Pero hay un concepto de que estas cosas solo comienzan en la cruz. Por eso aquí les doy el contraste del primero con el segundo. Primero, mira aquí, segundo. Y cada vez que pongo segundo, ¿quién está en el segundo? Todo proviene de Jesús. O sea, el simple punto que quiero que se lleven y mediten, también la audiencia allá afuera, es que el nuevo pacto, la ley del Mesías, que estaba profetizada desde antes, comienza no con Pablo, pero ¿con quién? La respuesta siempre es Jesús. Con Jesús. ¿Y a dónde? ¿A dónde comienza eso? Pues en los mismos evangelios. Leímos, ¿no? Mateo 12, Juan 5, Marcos 7, Lucas 11, Mateo 5. No comienza con Pablo en Colosenses o en Efesios. Ya está comenzando con el mismo Jesús, esa nueva ley, ese nuevo Torah.